Juntos construimos la provincia que queremos. 7 de la mañana con 8 minutos, decíamos, nuestro invitado se encuentra en esta mañana, el ingeniero Giovanni Benítez, prefecto de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, a propósito del tema del peaje. Como antecedente, para quienes no lo han conocido durante estos días, el día domingo nos despertamos con la ingrata noticia de que el peaje ubicado en el kilómetro 12 de la vía que nos conduce de Santo Domingo hacia la ciudad de Quito fue retirado. Aquello no fue avisado, consultado, puesto en conocimiento por la autoridad competente, en este caso la prefectura de Santo Domingo, siendo una de las prefecturas con Pichincha quienes están responsables de. Varias gestiones se han hecho al respecto. El prefecto de la provincia se reunió con autoridades a nivel local, se reunieron con el ministro de Transporte junto con el prefecto Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha. ¿Qué acuerdos llegaron? Finalmente, ¿qué se dio? ¿En qué momento se encuentra este asunto? Y también discutir cuáles fueron las motivaciones que podrían continuarse dando inconvenientes para que ese peaje haya sido retirado. Señor prefecto, muy buenos días, bienvenido. Marianela, muy buenos días, estimados ciudadanos, buenos días a todos y a todas. Sara Majoea, nuestra nacionalidad sáchila. Como bien lo dice Marianela, nosotros primero rechazamos de plano las acciones que ha realizado la empresa Hidalgo Hidalgo, y no solamente esta noche del fin de semana, sino todo lo que hemos visto y ha venido haciendo desde que nosotros como prefectura hemos asumido la responsabilidad de nuestro trayecto. Hace un año aproximadamente. Un año aproximadamente. Okay. Es más, en los últimos días nos mandaron diciendo que con nosotros no tenían nada que ver porque el que le pagaba era Pichincha. Y efectivamente, en su momento hicieron un fideicomiso donde los recursos van a un lado y quien supervisa, quien paga, quien autoriza los pagos es la prefectura de Pichincha. Si hacen un trabajo en Santo Domingo de mantenimiento, de alguna regulación, los que revisan y los que fiscalizan eso son todavía los personeros de Pichincha. ¿Por qué? Porque lamentablemente es un contrato que inició con la Hidalgo Hidalgo en el año 2002, prefectura de Ramiro González. Dejó ahí bien hecho un contrato bastante interesante en emergencia. Hay un segundo contrato que lo hace ya el prefecto Gustavo Baroja en el año 2007, a pocos meses de que Santo Domingo, ya el Congreso de ese entonces, a 5 meses aproximadamente, que el Congreso del Ecuador ya declare a Santo Domingo como provincia. 5 meses antes. Es decir, ya era provincia, pero legalmente no estaba en el registro oficial. Así es. Okay. Aprobado en la Asamblea. Y hacen un contrato por $92 millones. Ese contrato de $92 millones tenían que terminarlo en 2 años, ¿sí? Y cobrarnos en 15 años. O sea, 2 años para construir. 2 años. Y 15 años para pagar. ¿Qué tenían que construir en esos 2 años? Un tramo en Pichincha en lo que se refiere desde Tandapi hasta Loac. Pero se tardan 5 años más de lo previsto hasta ahora y todavía no lo terminan, ¿sí? O sea, se han demorado más de 5 años de lo que estaba programado para 2 y todavía no terminan ese contrato. Es decir, ¿lo hacen 7 años en total? Lo hacen en 2, tenían que hacerlo en 2 años. Okay. Y tenían 15 años para pagar, pero ya han pasado 5 años más desde la fecha de culminación y todavía no lo terminan. Es una maraña media compleja, complicada, que hay que estar adentro para enterarse, y si no hubiéramos sido parte de un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y firmar otro con Pichincha, esta información ni siquiera lo hubiéramos tenido. Ahora, la característica que tiene cuando declara por emergencia, ¿esa información es un poco más secreta, por así decirlo? Bueno, es un poco más interna, no hay estudios definitivos, hay estudios preliminares. ¿Han tenido acceso ustedes a esos contratos? Hay 3 contratos hasta este momento para rehabilitar, mejorar y ensanchar la vía Santo Domingo a Loac, y los 3 se hacen por emergencia y los 3 se hacen con estudios preliminares. Es el error que yo no voy a cometer, por eso como prefecto preferimos demorarnos un poquito más desde que hemos asumido hace 365 días esta delegación,
y estamos haciendo el estudio para evitar tanta inconsistencia y sobre todo errores tan fuertes que no nos permitan planificar. ¿Qué han encontrado ustedes en esa información a medias que han podido acceder? Mire, la preocupación que tengo como prefecto y que quiero trasladar a la ciudadanía es que una cosa es hablar con el prefecto de Pichincha y hablar con el ministro donde decimos Pichincha, hazte cargo de tu parte, Santo Domingo, hazte cargo de tu parte, hagamos delegaciones específicas y después, el día de ayer, los técnicos de Pichincha, como siempre, lo enredan todo, tratan de alargar las cosas, tratan de que nos olvidemos, nos cansemos pensando que vamos a hacerlo. Y también interviene la empresa Hidalgo Hidalgo para crear caos, confusión ahí, como ya ocurrió hace unos años atrás. Yo recuerdo, María Los Ángeles Duarte pidió oficialmente y por escrito que se le entregue esa responsabilidad de la vía al ministerio, porque veía que las cosas probablemente no le agradaban como ella lo quería. Y en ese entonces fue la empresa Hidalgo Hidalgo la que también se movió ahí, dijo, a mí me deben plata, yo necesito que me paguen, y esa maraña jurídica en algún momento contratada es la que impide cortina de humo, que todo esto se resuelva favorablemente. ¿Qué dice la Hidalgo Hidalgo? Ayer, no podemos, que no puede retirarse Santo Domingo porque Santo Domingo nos debería recursos. ¿Saben cuánto dice la Hidalgo Hidalgo que le debemos? Cerca de 30 millones de dólares. ¿De qué? Solo Santo Domingo. ¿De qué? ¿De qué? De los contratos que han hecho y que han firmado con la provincia de Pichincha, con la prefectura de Pichincha. Señor prefecto, quiero recordarle algo a Marianela. Un poco más aquello. ¿Cuánto firmaron? ¿Cuánto costaba? ¿En qué tiempo tenía que pagarse? Marianela, lo que estamos conociendo y lo que no están dándonos la oportunidad para nosotros como provincia y como prefectura encaminar de buena manera es lo que molesta y es lo que nosotros no vamos a permitir. Está previsto, si ya hemos conversado con el ministro de Transporte y Obras Públicas, nos ha mostrado toda su predisposición, pero vemos que como siempre los técnicos de Pichincha, el prefecto va, muestra sus disculpas públicas, nos dice que lamenta lo ocurrido, que eso solamente es temporal, pero venimos acá y la Hidalgo Hidalgo ya les ha dicho a sus trabajadores, personal de Guayaquil, que solamente estarán 15 días, que eso se cierre, ese peaje, que no van a entregar un solo centavo a la prefectura de Santo Domingo. Es decir, hay doble discurso y no se sienten... Ese doble discurso es el que molesta y es el que tienen que aclarar las autoridades pertinentes, incluido el prefecto Gustavo Baroja y sobre todo la empresa Hidalgo Hidalgo. Pero algo que estamos totalmente claro, Marianela, hay un solo objetivo y un solo compromiso, que es que Santo Domingo y el país no pierda competitividad por un cuello de botella que es la vía Santo Domingo Unión del Toachi. Y en la reunión que tuvimos anteayer con el ministro, quedamos muy claros. Pichincha hágase cargo de su tramo y pague su deuda. La Hidalgo Hidalgo, al desmontar, derrocar en la noche a escondidas y haciendo una acción desleal contra los bienes públicos y que tendrá que responder por aquello, ellos toman esa medida inconsulta y nosotros decimos, perfecto, mejor que se han ido. Ustedes dicen por un documento que no tienen nada que ver con nosotros, mejor todavía, y ahora nos dicen que les debemos 30 millones de dólares. ¿Por qué les debe 30 millones de dólares? Efectivamente, hace un año, el gobierno provincial firma un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para recibir la delegación de la vía. De los 28 kilómetros. De los 28 kilómetros. Okay. Hasta ahí todo bien. Y con Pichincha firmamos un convenio para una gestión concurrente, pero dice, como se está cobrando como 50 kilómetros de vía, no de los 28 en el peaje de Santo Domingo, okay, Santo Domingo debería pagar, ¿sí?, ayudar a pagar todos los compromisos que se firmó en el año 2007. Perfecto. Entonces, ok, bueno, si hay un compromiso. Para entender, solamente para ponerle el día al tanto a la ciudadanía, se supone que cada 50 kilómetros debería existir un peaje, y entonces el valor determinado, que es de 50 centavos, si no me equivoco, es la cancelación o el cobro que se le hace en peaje de $1, digamos así, a quienes le cobran $1. Santo Domingo tiene únicamente 28 kilómetros de esa carretera, es decir, no debería cobrarse el dólar completo, sino solamente lo que representa. Como cobra el dólar completo, debe cancelar o debe devolverse. Hasta aquí se entiende, señor prefecto. Sí, se entiende, pero cuando nosotros vemos que el contrato firmado unos pocos meses antes de convertirnos en provincia, que era un documento sellado, resguardado bajo todas las llaves y que no teníamos acceso y que recién
por ahí buscando toda la documentación durante este año que somos responsables, ¿sí? Porque uno confía, pues uno confía. Una persona cuando paga un peaje y ha pagado durante todos estos años, ¿para qué le cobran el peaje arriba o abajo? Para que le amplíen la totalidad de la vía, no para que le amplíen un pedazo de la vía. Y nosotros hemos visto cómo todos estos 20 años que ha administrado Pichincha, y en estos 3 contratos que tiene Pichincha, toda la inversión está en Pichincha. Cuando nosotros vemos eso, los felicitamos, pero decimos, hey, un momentito, nosotros ya estamos haciendo los estudios y nosotros necesitamos también, así como nos entregan la delegación, también necesitamos los recursos que permitan ampliar esa vía. Cuando hacemos la ordenanza para pedir que 1 centavo por kilómetro del territorio de Santo Domingo, del peaje de Santo Domingo, venga a las arcas de Santo Domingo, tener un colchón de recursos de cerca de 9 millones, más el peaje a partir del año 2019, nos permite tranquilamente a fin de este año o a inicios del siguiente contratar la vía, pagarla con los mismos recursos del peaje, tener mínimo 10 millones de dólares para pagar en efectivo o adelanto y que nos cobren por los próximos 15 años y empiecen a trabajar el primer trimestre del próximo año. Ampliación. Pero cuando Hidalgo dice, yo a Santo Domingo no le doy absolutamente nada, prefiero derrocar el peaje, y cuando el día de ayer, mientras el discurso del prefecto de Pichincha es uno, la Hidalgo y sus técnicos dicen que en el convenio del año 2007 estaba la plata para hacer un nuevo peaje, y cuando en ese convenio no hay nada de derrocar peajes ni poner uno nuevo, pero aparentemente después dicen que no, que es en el convenio o que es en el contrato del 2015. En el contrato de 2015, firmado hace pocos meses por emergencia de 252 millones para hacer obras en Pichincha, para pagar con los recursos y peajes de Pichincha, sí, de Pichincha, dice ahí en ese contrato está el peaje de Santo Domingo. Pero eso es falso, eso es mentira. No nos van a engañar, no somos ingenuos y vamos a hacer respetar los intereses de Santo Domingo. Señor prefecto, ¿ustedes contrataron ya los estudios del tramo de los 28 kilómetros? La pregunta es, ¿por qué se realiza el contrato si la Hidalgo hizo el estudio de los 101 kilómetros? Esa es otra de las particularidades, ¿no? Nunca han tenido estudios, y han tenido sí estudios preliminares, que son los que permiten contratar bajo emergencia. Los únicos estudios definitivos son los que tiene trabajando en este momento la prefectura de Santo Domingo, 1,5 millones. No sé si por eso, debe ser por ello. Cuando se hace estudios, inclusive hay un margen de error de un 10, 15, 20, 30%, que puede incrementarse los valores. Pero cuando se hace con estudios preliminares, probablemente pasa esto, que contratan para 2 años, se demoran 5 más de lo previsto, sí, todavía tienen 2 años más tal vez para terminar, ya nosotros nos cobran intereses sobre intereses y nos cobran recargos sobre recargos, y esa es la vaca lechera de la empresa Hidalgo que no quiere aflojar, y que nosotros, y téngalo por seguro, nosotros no estamos aquí para jugar, y vamos a defender los intereses de la provincia de Santo Domingo y la competitividad que merece Santo Domingo, que se ha represado carreteras hermosas y maravillosas por doquier en el país, y Santo Domingo con un cuello de botella que ya no da más. Sí, eso es lo que queremos evitar, y tener los suficientes recursos para contratar en los primeros trimestres, ojalá del año 2016, la ampliación de esta vía. No importa quién sea la autoridad de la prefectura, no importa quién esté aquí o allá, tenemos que revisar la documentación, y si tenemos algo que colocar y hemos sido solidarios con Pichincha, ya pues ¿hasta cuándo? Si hemos ayudado a pagar la inversión en Pichincha, no hay problema, porque los ecuatorianos todos somos iguales, pero hasta ahí nomás, o sea, que no abusen de nuestra confianza y la buena voluntad de la buena voluntad. Ahora, hasta el momento, ustedes firmaron ya un convenio previo, hace 1 año, con la prefectura de Pichincha. No se ha respetado. Tienen una próxima reunión, una siguiente reunión el lunes anterior con el ministro, usted mismo ha dicho, el prefecto de Pichincha tiene un discurso, pero al día siguiente, ayer, ya los técnicos la quitan, la irrespetan, no la toman en cuenta, no la consideran. Y entonces, ¿qué hacer para que finalmente se respete los derechos que tiene nuestra provincia? Mire, Pichincha podría ser retirada su delegación por incumplimiento con la ley, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Eso lo van a pedir? Nosotros no hemos incumplido absolutamente nada. A mí me entrega una delegación y me entregan la responsabilidad de asumir los retos, los riesgos, y lo estamos asumiendo haciendo primero los estudios, después realizar la construcción de la vía. Si yo no tengo peaje como Santo Domingo, no tengo cómo contratar la vía. O sea,
O sea, es el tema, oye, cortémosle un poco más las alas, o veamos si lo molestamos un poco más. No es al prefecto de Santo Domingo, es a la provincia. ¿Y a qué instancia van a acudir si no Bueno, se respeta lo que dice el ministro, Marinela, lo que dice el prefecto? Yo estoy preparando una propuesta como Santo Domingo, y por ejemplo, si dicen que les debemos esos 30 millones de dólares, yo podría decirles, bueno, pero si Pichincha puede cobrar un poco más allá en su peaje y con eso pagar esos valores. Automáticamente con lo que están haciendo se rompe el convenio y el acuerdo que hemos firmado con Pichincha, y es más, se rompe también la delegación que tenemos con el ministerio. El ministerio va a firmar una nueva delegación con los dos. La vigente ya no tiene solidez por tal cual como se la firmó. No nos interesa la delegación. Es importante porque asumimos esa responsabilidad y sabemos que la enfrentamos y sabremos solucionarla. Pero nos interesa sobre todo la ampliación de la vía y también el tratamiento integral de todo lo que concierne a la vía. Tengan la precaución, todo el tema de la energía eléctrica, todo el tema del agua potable que pasa por ahí, Sí, perfecto, pero la todo fibra esto se óptica, puede hacer, pero legal, poliducto. no lo están respetando. ¿A qué instancias van a acudir ustedes para que se respete? Bueno, primero el ministro, que es el responsable de encaminar de mejor manera, y con él hay una excelente predisposición y nos ha brindado todo su respaldo y apoyo, y créanme que hemos recibido muestras de solidaridad aquí en Santo Domingo y a nivel nacional. No se imaginan lo que está sucediendo, pero el tema es que lamentablemente yo pensaba que ya el día de ayer se iba a encaminar de mejor manera. Solamente teníamos que hacer una hoja de ruta. Y no la pudieron hacer. Pichincha va como con 15 personas Asistirán al presidente de la técnicos de República, Pichincha y de sí, Hidalgo perfecto. Hidalgo. Eso es querer empantanar, que pase el tiempo, ojalá se olviden, ojalá se demoren, dennos tiempo para ver si hacemos otro peaje en Pichincha. Nosotros vamos con los técnicos que tienen la suficiente capacidad para hacer una simple hoja de ruta y que permita en poco tiempo solucionar. Estaremos pendientes, pero es nuestra obligación informar a la ciudadanía de la provincia y decirles que estemos atentos y que estamos en el camino correcto y que haremos respetar los intereses de la provincia, y que esto va más allá de un tema político. El prefecto es mi gran amigo, es coideario, es una persona súper interesante, nos ha ayudado en muchas cosas, pero una cosa es una cosa y otra es cuando quieran seguirse encimándonos, querer sorprendernos y sobre todo no quieran solucionar un problema que han tenido 20 años para atender, y en esos 20 años lo único que vemos es desarrollo en la vía de Pichincha, y desde que somos Santo Domingo lo único que hemos conseguido por la gestión que hemos hecho es una capa de recapeo que si no hubiéramos exigido no la hubieran hecho. Y a la empresa Hidalgo Hidalgo, que es una empresa incumplida, es como una piraña que lo único que quiere es devorar temas económicos y no le importa sobre todo el aspecto social ni el desarrollo del país. Eso sí quiero recalcar y lo diré en cualquier espacio, y por supuesto lo conocerá el señor presidente de la República también. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros en esta mañana el prefecto de la provincia de Santo Domingo, el ingeniero Giovanni Benítez. Juntos construimos la provincia que queremos.